Hola, muy buenas tardes y bienvenidos todos a este café especial hoy a las 2:30 medianos, ¿verdad? Sí, sí. Y hoy me encuentro aquí con un gran invitado, para mí un invitado de lujo, una persona que quería conocer hace mucho tiempo y se dio, y es el doctor Javier Cornejo, pero le vamos a decir Javier. Javier nomás, sí. De Whitaker House, ¿cómo estás? Bien, gracias Wanda por tenerme, gracias por la invitación. Qué bueno. Sabes que nos habíamos conocido el año pasado en el evento en Miami, Sí. que en Expolit, y Expolit. había mucha gente, teníamos como que esta asignatura pendiente. Sí, sí, tú me habías dicho que en algún momento quisieras hacer una entrevista, ¿Viste? pero Expolit es un momento más ocupado del año. Pero como el tiempo de Dios es perfecto, Él no quería que yo te tuviera solo 5 o 10 minutos. No. Él quería que te tuviera aquí atrapado y cautivado mucho más tiempo en una conversación. Y mejor con el libro. Y mejor con tu libro, Exacto. con tu libro nuevo. Te comentaba antes de comenzar esta entrevista que las personas están viendo, que cada palabra que he estado leyendo sobre tu libro, La historia dentro de ti, ha cautivado todos mis sentidos. Gracias. Porque te felicito por esa narrativa, porque es una narrativa tan personal, es esta primera persona que se mete dentro de ti y tal vez dentro de tu mente, porque no sabes si es el autor el que te está hablando al oído o es tu voz interior. Wow. Wow. Y eso, para mí, te tengo que decir que fue maravilloso. Wow. Siempre me gusta destacar con cada invitado que lo que vemos hoy como el producto de tanto esfuerzo tiene una historia que merece ser contada, Por ¿verdad? supuesto. Una historia dentro Por supuesto. de ti. ¿Cómo fue esa vida de infancia de Javier en su país natal, pero después, obviamente, en los Estados Unidos? Bueno, es interesante, lo cuento en el libro. Cuando me gradué del colegio, en Ecuador uno se gradúa a los 18 años y enseguida tiene que decidir una carrera universitaria. No sé si en Puerto Rico es igual. Más o menos igual. Terminas la escuela superior entre 16, 17. Yo entré a los 17 a la universidad. Pero ¿entras a una carrera directamente o tienes un college primero donde haces algunas materias y después decides? No, entras a la universidad directamente a formarte y el primer año es el año donde tomas las disciplinas generales. Español, inglés, matemática, y entonces ya después empiezas de lleno en las electivas de tu carrera. Ok, eso no hay en Ecuador. En Ecuador cuando tú tienes que escoger una carrera, entras en la carrera. Entonces no decides la carrera, pero no hay nada que te oriente a buscar qué hay dentro de ti. Entonces yo había terminado el colegio y me interesaba mucho, de cierta manera me interesaba la medicina, pero el tipo de estudiante que yo era no me permitía estudiar medicina. Soy muy, lo narro en el libro, mi atención se va rápidamente. Déficit de atención. Sí, sí, que por mucho tiempo creí que era una debilidad, pero con el tiempo encontré la fortaleza que hay en él. Y cuando estuve frente a eso, y aparte de eso, no puedo ver sangre, entonces medicina me pasó por la cabeza y se me fue tan rápido como me llegó. Tan veloz como nada. Y ante la vida tienes que elegir. Y la mejor opción que yo tenía era derecho. Provengo de una familia de abogados, mi mamá es abogada, mis tíos son abogados y todos ellos muy exitosos. Entonces era como algo natural para mí. Y entré en la carrera, estudié con doctorado en Derecho y solo para darme cuenta al final que el derecho era algo interesante, pero no apasionaba mi vida. Que no era tu pasión. No encendía nada dentro de mí. Era simplemente algo interesante. Hay muchas cosas interesantes que son buenas y quizás para alguna gente sea una pasión. A mí no me despertaba nada dentro. Era algo como una sensación llana, como algo flat. Exacto. Describes en el libro que cuando uno llega a descubrir la pasión, es como algo que está desbocado. Sí. Y esos caballos desbocados, vamos a decirlo así, para que las personas estén en ese viaje, se pueden solo frenar con elementos tan importantes como es la disciplina. Sí. ¿Cómo piensas tú que esa disciplina fue formando el carácter para narrar la historia de Javier? Bueno,
En el libro, cuando hablo de la pasión, lo hablo como una fuerza indomable, como un combustible que quema el alma. Y necesita dos cosas. La pasión necesita dirección y necesita disciplina. Dirección porque la pasión quiere llegar rápido a su destino. Es algo que está ahí, que cuando te apasionas por algo quieres que las cosas sucedan ya. Inmediato. Pero lo que te lleva a tu destino no es la velocidad, sino es la dirección. Puedes llegar rápido a un lugar donde no querías llegar. Y la otra cosa que tú me decías, la disciplina es amiga de los logros. Darle disciplina a tu pasión es como ponerle alas a tus sueños. Y en mi vida, la disciplina se dio cuando descubrí la pasión. Entonces empecé a trabajar en el mundo editorial, ayudando a diferentes autores a escribir, y la satisfacción de ver libros terminados, el cambio en la vida de la gente, cuando pueden contar su historia, la felicidad que tiene sacar algo que está dentro de ti, pero no solo el éxito de un libro y de una vida, no es solo sacar lo que está dentro de ti, sino tener la capacidad de que eso que sacas entre en los demás. Entonces, eso me despertó, y ahí es donde viene mi disciplina, en leer. No era que jamás en la vida alguien hubiera creído que yo iba a terminar en la editorial. No, leer no era mi fuerte. La vida te fue llevando una cosa tras otra. Sí. Comentas en el libro que hay un refrán que Confucio decía que encuentra un trabajo que te guste y no trabajarás más. Exacto. Pero tú encontrabas eso contradictorio porque decías, sí, como quieras, tienes que continuar trabajando. Sí, me encanta la idea. Claro. Encuentra un trabajo que te apasione y no tendrás que trabajar el resto de tu vida. Es como más o menos dice. Pero la verdad es que la pasión te exige que trabajes más. Y la gente que dice, sí, encontré mi pasión, ya no siento como trabajo, no lo sienten, pero es trabajo. Por ejemplo, ahora tienes horas más largas. Tus fines de semana, cuando estás apasionado por algo, te dedicas a eso. Entonces, no cuentas la cantidad de horas. Exacto, es el precio que hay que pagar. Cuando tu pasión está encendida, pagas cualquier precio por ella. Entonces, no es que no tienes que trabajar nunca más. Es más, mientras más alto llegas en la vida, en una organización o en tu propio desarrollo, más tienes que trabajar. La gente siempre dice, cuando llegue allá, tendré que trabajar menos. Ya cuando establezca la oficina grande y tenga más empleados, voy a tener que hacer menos. No es verdad. Va a exigir más de ti. Cada nivel de vida al cual subes, te exige más. Y exige más dependiendo de la perspectiva. Sabes que eso que me acabas de contar me lleva a mí a pensar que cuando uno llega nuevo a un trabajo, siempre te toca hacer las tareas que los otros ya no hacen, pero te las dan porque al tú comenzar una carrera estás con esa pasión, estás con ese deseo y tú dices, hay que hacer esto, no importa, dámelo. Y Así entonces es. ahí es donde empiezas a comparar todos los compañeros que están a tu alrededor, los que comenzaron a trabajar y su pasión disminuyó, Exacto. o el compromiso disminuyó, ¿cómo se establece ese balance? Pero también pienso que a través de tu lectura, si se encuentra esa pasión que tienes de lo que haces, esa pasión nunca va a bajar en intensidad. Bueno, si es que logras tener dirección y disciplina y empieza a ver frutos, no cae. Porque, por ejemplo, ¿cuántas personas conoces que han sido súper apasionadas por un tema? Llegaron un día y te comentaron una idea y tenían muchísima pasión al respecto, pero nunca tuvieron dirección. Claro. Y hoy en día están frustrados. Nunca llegaron. Porque no lo alcanzan. La pasión se extinguió. Y cuando la pasión no tiene dirección y cuando la pasión no tiene disciplina, se extingue, se apaga, se duerme. Es por eso que digo que tenemos que tener dirección y tenemos que tener disciplina. Porque eso es lo que pasa. Hay trabajos que a la gente le apasionaban cuando empezaron. Esto era lo que decían, esto es lo que nací para hacer. Y hoy en día a duras penas llegan al trabajo, no quieren ir. Y eso no es que la pasión siempre te mantiene al mismo nivel. Hay días difíciles y hay días buenos, pero necesitamos dirección y necesitamos disciplina. Claro. Eso iba acompañado con algo que mencionas en el libro sobre las metas y los objetivos. Exacto. Porque eso es lo que nos ayuda a nosotros a establecer ese plan. En esa conversación y ese preámbulo del libro hablas de este amigo que ayudas a encontrar dirección con él y que él pueda encontrar esta pasión para tener un negocio exitoso. Exacto. Y ahí empezaste a ver que ya tenías esa habilidad de
de ayudar a otros. Sí, sí. En verdad, en el capítulo de observación, abro un poco sobre eso porque yo no lograba encontrar en mí un talento o una habilidad. Creí que no era bueno para nada. Y esto no es hasta hace 4 o 3 años atrás, que todavía creía eso. Y quizás mucha gente cree lo mismo. Y algunas veces te has dado cuenta que ves a alguien y dices, esa persona sería buenísima haciendo eso, pero tú no sabes para qué tú serías bueno. Nos pasa. Y la razón es que muchas veces pasamos más tiempo mirando la vida de los demás que mirándonos a nosotros mismos. Pero nuestro éxito no viene de mirar la vida de los demás, viene de mirarnos a nosotros mismos, de conocernos. Y cuando se despierta la observación, es cuando todo cambia. Una de las cosas que más me gusta del libro, que está esbozado, dividido en todos estos capítulos, que son los cuestionamientos personales que todos tenemos, al finalizar hay unas preguntas. ¿Verdad? Eso me acuerdo mucho como el cuaderno de las asignaciones pendientes, y esas son las asignaciones personales, esas preguntas que nos debemos responder. En este capítulo de la observación, me disfruté mucho tu Uber, ¿verdad? Tu Uber ride, por decirlo así. Cuando te llevaban al aeropuerto porque no te querías levantar temprano, que a todos nos pasa, salir temprano y buscando este propósito de vida, me vi reflejada porque soy de estas personas que suelo hablar con todo el mundo, entrevistar a todo el mundo, y dije, caramba, según Xavier, yo estoy como que en una observación perenne. Y ahí hablaste de un tema sobre lo que es la ilusión y la ilusión frecuencia. La ilusión de frecuencia. Que es lo de Bader-Meinhof. Sí, ¿verdad? Este fenómeno que lo que significa es que en ocasiones, vamos a suponer que estamos hablando del agua y de momento, según lo que nos programa el cerebro, nos los encontramos a cada rato. Sí, es súper interesante esto porque, por ejemplo, si vas a comprar un auto, que antes no lo habías pensado, un día te encontraste, empiezas a ver ese auto en la calle todo el tiempo. Si algunas mujeres quieren comprarse una cartera y la tienen en la mente, y antes no la habían visto en muchos lugares, y de repente la empiezan a ver en todos lugares. Y decimos, ¿qué es para mí? Uno dice, es una señal divina. A las mujeres embarazadas les pasa lo mismo, exacto. Las mujeres embarazadas, por ejemplo, ves tu hermana está embarazada y de repente empiezas a darte cuenta cuánta gente está embarazada. Alrededor, cuántas están. Pero hay cosas que siempre estuvieron ahí. Simplemente fui yo quien nunca las vi. Y ahí es donde digo que las oportunidades viven en el mundo de la observación. Exactamente. Y otra de las cosas que hablaba este capítulo de la observación, y es cuando hablamos de estos efectos prácticos, hay un acrónimo que me encantó, que es la ODA: observar, orientar, decidir y actuar. Sabes que muchos de nosotros nos quedamos en una sola etapa y no podemos aplicar todo este conocimiento para poder tener un arranque y comenzar. Así es. Estas estrategias se ven en la guerra, no son nuevas. No. Está puesto aquí desde la guerra y todo esto desde Vietnam. Sí. ¿Y cómo las podemos aplicar nosotros para nuestras historias? Lo que tú acabas de decir es bien interesante, porque dices, a veces nos quedamos en el mundo de la observación, pero hay gente que ni siquiera llega allá. Entonces nunca encuentran su oportunidad. Entonces hay ciertas personas que han despertado un observador para ciertas cosas. Por ejemplo, tú decías que cuando te encuentras con alguien siempre quieres entrevistarlo, tienes que hablar con él, porque es el mundo donde tú vives. Yo cuando me encuentro con alguien siempre estoy buscando la historia, cuál es el siguiente libro. En cualquier rama, si una persona que trabaja en techos llega a tu casa, lo primero que se va a dar cuenta es el techo. Entonces, la observación depende de dónde tú estás. El problema es cuando ni siquiera hemos despertado la observación. Eso es un paso antes. Ahora, cuando ya has despertado la observación y no te quieres quedar ahí, el círculo ODA, que empezó de la conciencia situacional, uno de los generales de guerra lo desarrolló, es simplemente observar, orientarse, decidir y actuar. Para observar el comportamiento del enemigo y establecer el plan de guerra. Y el tuyo también. Y el mío también. Entonces, dentro de ese círculo, tú siempre cuando observas a alguien vas a encontrar que hay un patrón. Entonces, cuando observas, te puedes orientar. Una de las cosas interesantes, y lo que quería llegar en ese capítulo del libro, que quizás es el capítulo
un poco más difícil de explicar, porque tiene algunas cosas un poco más técnicas. El libro para mí es más inspiracional, pero en ese capítulo quería entrar en algo un poco más técnico, pero es que cuando observas, empiezas a observar, te empiezas a orientar, sabes dónde estás. Eso está en el capítulo 3, que lo dividimos, empezaba en el de observación y ahora se llama ubicación. Porque cuando te orientas sabes dónde estás. Una vez que sabes dónde estás, sabes qué decisiones puedes tomar. El problema es cuando no sabes dónde estás, porque no sabes qué decisiones debes tomar. Entonces, cuando sabes qué decisiones tomar, sabes qué acciones le pueden seguir. Entonces, eso es lo que funciona en el círculo OODA. Lo que hacían los pilotos de guerra es observar el comportamiento del piloto enemigo para anticipar sus movimientos y observarse a sí mismos para que no puedan anticipar sus movimientos. Entonces, ¿cómo lo haces? Obsérvate dónde estás en la vida. Observa a tu alrededor, dónde estás, qué has alcanzado, y luego te puedes orientar, sabes qué necesitas. La orientación te permite saber qué necesitas, porque si yo quiero viajar a Miami y me subo en un avión que va hacia el sur, no voy a terminar en Miami. Mi orientación no está bien. No estaba bien. Entonces, una vez que sé dónde estoy, puedo tomar las decisiones que me llevan al accionar, que es lo que me va a llevar al lugar donde quiero estar. Escuchándote con esta explicación de todos estos aspectos, también me doy cuenta de otra fase, ¿verdad? En mi percepción. El libro ayuda a que cada ser humano pueda hacer un balance perfecto entre todos sus sentidos, entre todos sus 5 sentidos, y a evaluar y accionar 2 cosas. Ver y observar no es lo mismo. No. Que lo describes claramente en el libro. Y en ocasiones nos quedamos mirando la vida, si la vemos en capas, solo en la superficie. Así es. Y para poder sacar esto que está dentro de cada uno de nosotros, tenemos que sumergirnos, tenemos que ser inmersos en esta historia que hay dentro de ti, ¿verdad? Que eres el autor. Y me lleva a preguntarte, ¿cada persona tiene una historia que contar que se puede convertir en algo de poder? Todos tienen una historia que contar. La vida que vives es la historia que escribes. Y cada uno tiene una historia por escribir, una vida por vivir. Empiezo el libro diciendo que en algún momento de mi vida creí que todos debíamos escribir un libro. Y me encontré con una frase de Benjamin Franklin que dice: todos debemos escribir algo que valga la pena leer o hacer algo sobre lo que valga la pena escribir. Cuando leí esa frase me di cuenta que quizás que no todos escribiremos, pero todos viviremos. Que como decía hace unos momentos, que la vida que vives es la historia que escribes. Todos tenemos algo que contar, todos hemos vivido algo, todos tenemos algo dentro. Yo no conozco una sola persona que no sienta que hay algo dentro, algo que tiene que ser compartido, algo que quiere salir, y esa es tu historia. Y nadie es demasiado pequeño, demasiado grande, demasiado pobre, demasiado rico, como para que su historia no tenga la capacidad de cambiar el mundo. Tu historia cambia la historia, y eso es lo importante. Que eso es algo importante. Sabes que vivimos en un mundo literario donde todo el mundo saca un libro. Pero, ¿qué elementos son los necesarios para que haya esa permanencia, para que haya esa historia? Tú, como director de una casa de publicaciones tan grandes como Whitaker House, ¿qué te hace a ti saber y decir, pues por ejemplo, vamos a dar el nombre que tenemos por aquí, el de Celi, decir que Celi, el libro que tiene es un libro que va a trascender? ¿Cuál es esa certeza? Nunca hay una certeza, hay una intuición. Hablo en el libro sobre la intuición, pero lo que hace que las cosas funcionen es cuán conectado esté el autor con ese tema. Si es que es parte de su esencia, si ese es él quien él es. Cuando descubres quién eres, es fácil seguir. Ahora, al lugar al donde no quiero llegar con el libro es que todos tienen que publicar un libro. Quizás tu historia se vive dentro de lo que haces. Tu mejor historia puede ser contada en otras cosas. Cuento la historia de cuando estuve en un restaurante de sushi en San Diego, y tengo por ahí unos videos. Es increíble la forma en la que ellos cocinan.
y cómo cada detalle que utilizan, y tú los ves, sacan cada cosa, te van preparando, lo vuelven a guardar, lo limpian y te entregan algo. Pero cuando lo veía no podía dejar de pensar que aunque era sushi, era una obra de arte. Esa era su historia al mundo. Entonces tu historia no necesariamente es escrita en un libro. Tu historia es aquella cosa que escribes en las páginas de la vida. Esa es tu historia. Entonces no quiero que la gente se sienta frustrada, porque escribir es un proceso difícil. No es fácil. Y quizás, como decía, algunos escribirán, pero no quisiera que llegue un momento de frustración porque no lograron contar su historia en un libro. Porque el mayor objetivo es contar tu historia en las páginas de la vida. Ese es el objetivo al cual todos deberíamos anhelar. Y esa es la parte de la observación que nosotros debemos evaluar. Algunas veces nos dejamos llevar por las masas. Cuando todo el mundo llega donde ti y te dice, debes hacer esto, no debes hacer esto, pero nosotros como humanos debemos frenarnos, observar en nuestro interior e identificar nuestra fortaleza para poder sacarla. Y como muy bien dice, no necesariamente es un libro. Todas las personas que se están conectando, que se van a conectar más adelante, yo tengo el privilegio personal de tener a Xavier Cornejo, director de Whitaker House, que está aquí en Puerto Rico en promoción de su libro La historia dentro de ti. Y estamos en una conversación. Yo estoy, más que en una conversación, estoy aprovechando todo este conocimiento que inspira Xavier con todas sus vivencias y sus escritos, siendo la persona que ha ayudado a muchos autores bestsellers en Whitaker House. ¿Cómo te sentiste tú cuando pensaste que este era tu momento? Cuando te dijiste, ese es el momento, ahora me toca a mí. Bueno. No sé si fuiste tú o si alguien te dio esa encomienda. Mira, va a tomar un poquito de agua, señores, porque esto requiere, lo que él toma agua, déjame saludar. Mira, y hay muchos corazones que son para ti, porque la gente tiene que estar ahí muy emocionada. Jessica, hola. Mili Candelaria, hola. Giovanni Brignoni, hola. Eric, hola. ¿Dónde se consigue el libro? Bueno, se va a conseguir el libro en Pura Vida Books, y en todo Puerto Rico. El lanzamiento es esta semana y de eso vamos a hablar próximamente. Maylin Menéndez, saludos desde Miami. Lo hermoso y poderoso de cada día es una oportunidad de una página en blanco. Así es. Mi adorada Martiña Martínez Reyes, saludos amigas, es cierto, todos tenemos algo que contar. Que lo cuente cambia el mundo. Estoy enamorada de ese libro. Martina tiene tu libro. Wow. Gracias. Ella es autora también y es una ávida lectora. Le da las gracias a Celi por este mágico regalo. Y espera a ella conocerte el jueves. Gracias. Será un honor. Ya tomaste agua y tenemos esa pregunta sobre el tintero. Es bien interesante lo que sucedió para que este libro se dé. Mi editora se llama Ofelia Pérez. La conocemos, un beso a Ofelia. Es puertorriqueña, así que yo le molesto a ella que este libro es mitad puertorriqueño. Es boricua. Pero ella ha trabajado conmigo varios años y siempre me ha estado insistiendo en que escriba. Y empecé con ella, me reuní a escribir un libro. Quería escribir un libro sobre cómo escribir un libro. Así empecé. Y no tenía ningún plan, ningún momento en el que debía el libro salir. Simplemente lo iba a escribir y cuando llegue el momento veríamos qué pasaba. Cuando escribí el primer capítulo sobre la pasión, Ofelia me dijo, Javier, yo creo que yo me sentí y ella se sintió que el libro no era sobre cómo escribir un libro, sino era cómo escribir tu vida. Mi forma de escritura era hacia allá y así es como trabajamos. Pero no tenía ningún apuro, tengo muchos libros que estamos publicando. Viajo bastante, se me hace bien difícil. Te dejaba como para el final. Al último. Y empecé a viajar a muchos lugares, me invitaron a dar varios talleres. Y es interesante, hay cosas que me empecé a dar cuenta que estaba compartiendo que eran de mi interior. Me invitaron a un taller de ventas en México. Y no hice como otra gente puede hacer, que se fue y se estudió unas técnicas y vino con eso a enseñar, sino me senté y analicé qué es lo que yo he hecho que ha funcionado. Y no las llamé técnicas de crecimiento, los llamé técnicas de expansión.
Y, por ejemplo, me di cuenta que no se puede crecer en el exterior si primero no crece en el interior. Y empecé a tener ciertas ideas de lo que serían los capítulos del libro. Retrocedemos a, ¿qué será?, septiembre del año pasado. Teníamos unos libros muy importantes que tenían que salir en enero, en febrero y en marzo. Y de repente, por un tema de unos contratos que no llegaban, tuvimos que posponer la fecha. Y de cierta manera entré en pánico, porque nosotros calculamos nuestro tiempo de publicación con 9, 10, 11 meses de anticipación. Yo sé todos los libros que van a salir hasta final del año y los que van a salir a comienzo del próximo año. Entonces, en ese momento se nos empezaron a retrasar varias cosas. A uno de nuestros autores, su esposa estuvo muy enferma, otros pasaron otra situación que les hacía empujar el libro, y eran proyecciones que teníamos que estaban medidas. Claro, en tu línea de crecimiento del famoso pipeline no exacto, había nada. Exacto. Yo soy muy estratégico, me encanta la estrategia, y sabía por qué estaban en ese momento del año. Y cuando de repente fueron como 3 o 4 libros importantes que se movieron a finales de este año, decidí que era mi momento de tomar la oportunidad, no solo por mí, sino por la compañía. Era un momento en el cual todas las cosas se sincronizaban para que eso se dé. Entonces, los primeros 3 o 4 capítulos los había escrito en 6, 7 meses. Los siguientes 7, 8, 9 capítulos los escribí en 2 semanas. Así estabas inspirado y conectado. Más o menos. Mi inspiración, el libro lo escribí en mi teléfono. Las notas del teléfono, estaba dentro de un tema y de repente me llegaban las ideas y empecé a escribir. Y así ¿Y cuándo decidiste que le ibas a dar este giro? Porque va a ser un libro de cómo escribir un libro, a decir, la historia que tienes tú es lo significativo. Porque cuando terminé el capítulo de la pasión, me di cuenta que la pasión sirve en todas las ramas de la vida. No conozco a nadie que haya sido exitoso que lo haya hecho sin pasión. Exactamente. Nadie. Y entonces me di cuenta que estos mismos elementos, porque todos los elementos que describo en el libro son elementos que he aprendido de diferentes escritores que les funcionan. Ayudan a los escritores a escribir un libro, funcionan a la gente a escribir la historia de su vida. Y fue en ese momento, cuando terminé La Pasión, me di cuenta que estos elementos trascienden un libro, que pueden llegar a cualquier persona en cualquier campo. Si hubiera escrito solo para que puedas escribir un libro, me hubiera perdido lo que quizás en algún momento sueño ver, es gente que se inspiró a escribir la historia de su vida, y no solo en un libro, sino en las páginas de la vida, como decía. Y eso será mi mayor legado, será ver lo que sucedió en la vida de las personas que leyeron el libro, que quizás no escribieron un libro, pero que escribieron su vida. ¿Qué pasa en la vida de un autor cuando termina un libro? Y en este caso, esta escritora de este libro, que casi una escritura de transformación para ti, porque fuiste autodescubriéndote. Cuando terminaste cada uno de estos capítulos, ¿le surgió otro Javier diferente al que empezó? No, es el mismo Javier. Simplemente ahora estoy en papel. Era todo como te decía. Era sacar todo esto que tenías en tu interior. Lo que se me hizo fácil de escribir el libro fue que todo el contenido que estaba aquí estaba dentro. No tuve que ir y estudiar. No tuve que analizar, todo estaba dentro. Era simplemente sacar lo que ya tenía. Y eso es lo que cuando tú me preguntas hace unos momentos atrás, sobre cómo saber que un escritor va a ser bien con un libro, es eso. Cuando necesito sacar de él lo que ya está adentro, lo que ya tiene. No quiero sacar de él lo que puede llegar a conocer. Cuando quiero un libro, en ese momento quiero sacar lo que está dentro. Lo que ya tiene. Esa es la riqueza de alguien, no es lo que va a alcanzar. Sino es el potencial que ya tiene. Exacto, porque tú no vales por lo que vas a alcanzar, vales por quién eres ahora. Por lo que tienes en el presente. Exacto. Mencionabas en el libro que una de las características cuando estabas en esa búsqueda de decir, ¿para qué? O sea, mi pasión, toda esa formulación de preguntas, dijiste,
yo soy un conector de personas, I am a connector. Sí, sí, sí. Y esa integración, ese ensamblaje, ¿cómo se logra la conexión correcta? ¿Podemos tomar café? Sí, sí, sí. La verdad es que no sé si todos son conectores. Quizás algunas personas sí, porque la conexión sucede cuando, y me refiero a conectar personas, estoy hablando de sí, puramente de una red de contactos, una red de contactos y un networking. Tú, cuando conoces a alguien, y esto hablo en el libro, en el capítulo de la observación, y es sobre esto. Mucha gente no encuentra una oportunidad porque la están buscando para ellos. Pero las oportunidades siempre existen cuando buscas una oportunidad de ayudar a alguien más. La gente dice, no hay oportunidad. Sí, pero es porque la estás buscando para ti. No la estás buscando para ayudar a otros. Entonces, cuando yo conocí a alguien que estaba trabajando en algo y de repente en otro lugar conocí a otra persona que estaba buscando a alguien como esa persona, siempre sugería que se conecten, siempre sugería deben conversar, deben conocerse. Pastores que me preguntaban, por ejemplo, Javier, recomiéndame a alguien en liderazgo. Y tengo la persona perfecta. Claro. Y les invitaban y las conexiones crecían. Es decir, que había química, porque una de las cosas que hay que ser responsable cuando tú tienes un capital relacional, vamos a llamarlo así, que es como un capital de influencia, no puedes gastarlo porque sí, porque tu capital de influencia se desgasta más rápido de lo que se construye. Entonces tengo que ser muy, muy observador y ser muy cuidadoso en a quienes conecto, porque ¿te ha pasado alguna vez que conectas gente y después hay un problema entre ellos? ¿A quién llaman? Déjame contarte que me pasa como comunicadora y obviamente años de experiencia. Tenemos una red de contactos a través de los años, ¿no? Eso nos trae la experiencia del negocio. Y, por ejemplo, Celi y yo conversamos de muchas cosas. Nosotras compartimos nuestros datos porque somos personas que en esencia tenemos una misma base. Base a nivel de tú ser una persona con un pensamiento crítico, que no vas a molestar a otra persona, la parte ética. Y no a todo el mundo tú le puedes abrir esa lista de contactos. Tú puedes conectarlos, pero que de momento una persona tiene que ser alguien de tu confianza para decir, sí, toma, mira, aquí yo tengo el teléfono de Xavier, si necesitas ayuda, llámalo, porque sabes que la persona va a ser juiciosa y selectiva en cómo conectarse, porque el primer nombre que usa de lanza es decir, mira, obtuve tu teléfono porque Celi me lo dio. Y ahí eso va a capturar tu atención y te va a decir, bueno, si Celi lo dio es porque es algo importante. Exacto. O por ejemplo, si es que Celi me presenta a alguien y me dice, Javier, tienes que conocer a esta persona, creo que sería bueno, tú estás trabajando en esto, él está trabajando en eso, creo que pueden conectarse. Si llega a haber un problema entre los dos, generalmente por culpa de te vas a quejar con ella, aunque no sea culpa de ella. Por culpa de Celi. Aunque no sea culpa de ella, porque nos pasa a todos. ¿Cuántas veces he conectado a dos personas o recomiendas a alguien para un trabajo y la persona salió, no resultó lo que esperaban? Te llaman y te dicen. Claro. Entonces, eso debería ser hasta un nuevo puesto, los de connectors, porque yo me paso gran parte de mi tiempo, personas te llaman para, ¿tú conoces a alguien que haga, por decir, hielos con flores? Exacto, sí lo tengo. Exacto. Y esa es parte de la conexión. Retomando nuestro tema, a la historia dentro de ti, que la vas a presentar este próximo jueves en la librería Pura Vida Books. ¿Qué las personas pueden esperar al asistir a ese lanzamiento? Creo que las personas van a salir inspiradas, van a aprender cómo contar su historia, como te decía, no solo en un libro, sino en las páginas de la vida. Van a aprender que la vida que viven es la historia que escriben, que como pasas tus días es como pasas tu vida, que a veces los años nos enseñan cosas que los días no nos enseñaron, pero más que nada vas a salir listo para contar tu historia. Sabes que acabas de decir algo bien importante. Los años nos preparan, los años nos enseñan. En esta vida de las redes sociales, sabes que la plataforma de Blog de Mujeres Reales, a través de todas las redes sociales, impactamos a muchas personas. Otras que están influenciadas por la vida rápida de las redes sociales. Siempre tienes un mensaje claro. Hay que esperar un tiempo. No el que va más rápido alcanza más.
Así es. ¿Cuál ha sido tu experiencia en ese trayecto de la vida? Creo que mientras más aprendes sobre un tema, más claridad tienes para expresar ese tema. Cuando tú quieres ser grande en algo, no se es grande de la noche a la mañana. Si es de la noche a la mañana, fue una noche muy larga. Y menciono en el libro un escritor muy famoso que se llama Malcolm Gladwell, en su libro Outliers, fuera de serie. Él escribe que para ser un violinista de élite, ha tenido que entrenar 10.000 horas hasta los 18 años, ha practicado 10.000 horas el violín para ser élite. Y eso es lo que se requiere. Eso es lo que se requiere, esa inversión de tiempo. Calidad. Nada que vale la pena alcanzar viene rápido. A la montaña más alta no se llega rápido. Y ese caminar nos cuesta trabajo, cuesta tiempo. Y no puedes llegar a la cima. Parecen que las cosas fueran rápidas, pero no lo son. Nada que vale la pena es rápido. Esa es una realidad y me encanta que lo hayas dicho y con esta tranquilidad, con esta certeza de que es así. ¿Cuántos libros lee Xavier Cornejo al año? Esa es una pregunta. Esa es una gran incógnita. No sé si Digo, por tu tipo de trabajo, ¿no? Sí. Lo que pasa es que leo por el trabajo y leo algunas cosas que me llaman la atención. Y en algunos casos cuento, en otros casos no cuento. Pero me gusta más o menos estar como en 2 libros al mes. Ahora, para mí, el secreto no es cuántos libros lees al año, es cuántos libros interiorizas al año. Claro. Es más, te aseguro que un libro bien leído, bien aprendido, es más importante que 50 por los cuales pasaste una vez. Si yo le pregunto a la gente, le suelo preguntar, ¿cuántos libros de liderazgo han leído? Me dicen los números. ¿Cuántas cosas te acuerdas? Y a veces nos acordamos de un libro una cosa, o a veces ni siquiera eso. Porque lo importante de un libro no es cuántos lees, sino cuánto queda en ti. Es la huella que dejas. Y eso es en todo en la vida. No es cuánto haces, sino cuánto queda en ti. Te pregunto esto porque vemos, uno se expone a tanto ruido, a tanta gente, a tantas cosas, y hay personas que llevan esta vida como si fuera un maratón acelerado. Ay, recibo tantos libros, me leo tantos libros. Mi otra parte de mi profesión es la academia. Y eso que dices es bien importante. Es más, no tengo que llegar a la academia para algo que siempre me dice mi mamá. Lo que se aprende bien nunca se olvida. Exacto. Y lo que se aprende bien queda grabado en un chip. Puede ser una palabra, puede ser una frase. De nada nos sirve esa lectura rápida y desmedida que nos lleva como los papagayos de no poder aplicar nada. Hay gente que habla de prodigio de cuántos libros pueden leer, y he trabajado en esta industria por muchos años y eso no me impresiona, porque luego tienes conversaciones con ellos y ella pasó por los libros, pero los libros no pasaron por ella. No pueden profundizar en una conversación. Exacto. Entonces, para mí hay mucho más valía en interiorizar que en pasar rápido. Que esa es la parte más importante. Cuando empezaste a hacer la estructura y la fórmula de este libro, La historia dentro de ti, esas preguntas de crecimiento que ibas formulando en cada capítulo, ¿las ves como esta guía de autoanálisis? Que si tenemos por lo menos algunas respuestas, que no hay ninguna ni correctas ni incorrectas, ¿no? Exacto. Nos van a ayudar a finalizar esta historia. Sí, para mí lo más importante del libro es que la gente pueda hacer las preguntas. Todos hemos leído libros que tienen preguntas al final, y es más, todos nos hemos pasado las preguntas al final. Hemos visto, sí, está bien, ya leí el libro, ya leí el capítulo, no quiero hacer, nadie me va a evaluar. Lo que estaba buscando es, como te decía, preguntas de crecimiento. Cuando tú haces preguntas, recibes respuestas. Y algunas veces no nos gusta preguntar simplemente porque relacionamos la pregunta con un profesor evaluándonos. Pero muchas veces las respuestas que la gente busca están al otro lado de una pregunta. Y si no te atreves a hacer preguntas, no puedes tener respuestas. Entonces, para mí la valía del libro es cuando alguien se sienta y hace las preguntas, porque en esas preguntas vas a encontrar tu historia.
con eso pronto vas a despertarte y vas a encontrar en verdad cuál es tu historia. Vuelvo y te digo, la oportunidad que he tenido de leer tu libro, que ya estoy casi en la parte final, pero te tengo que decir que estoy casi en la parte final, me llevó y me sigue llevando a este autoanálisis interno y estos cuestionamientos en que tú descubres que el tiempo siempre es tu mejor aliado. Lo acabas de decir a través de la entrevista, el factor tiempo, el prepararse, pero identificar cada una de esas cosas que nosotros tenemos dentro. Yo pienso que el ser humano se compone como de una tabla de niveles, o sea, tenemos que saber cómo están esos niveles de nuestro interior para poder sacar lo que tenemos de adentro hacia afuera. Por supuesto, por supuesto. Dentro de lo que es Xavier Cornejo ahora, con este libro, empiezas, o sea, estás de gira y estás aquí en Puerto Rico. ¿Qué sigue después? Bueno, muchas cosas, pero los libros que tenemos como editorial, el crecimiento que tenemos, tengo que seguir siendo responsable de todo eso y esa es mi prioridad. Tengo un libro siguiente ya en la mente. Cuando termine este libro creí que nunca más iba a escribir. Y ya tienes otro sí, hijo literario. Sí, me está quemando adentro. Es más, se me está haciendo difícil hablar de eso porque me está quemando lo otro. ¿Viste? Y eso es complicado. Lo tenemos aquí en exclusiva. Que él dijo que va, en primicia, que va a sacar un segundo libro. Te cuento algo interesante. Lo más difícil del libro no fue escribir todo el manuscrito, fueron los detalles al final. Eso fue lo más difícil. La gente a veces dice, ya escribí, ahora solo falta la parte final. Pero esa parte final fue tan agotadora, terminé tan cansado que literalmente dije, jamás voy a volver a escribir. ¿Y ahora? Esto es lo que tengo, pero el resultado de ver lo que tus palabras pueden causar en la vida de alguien más es increíble. Entonces, ahí es cuando descubres que el verdadero éxito no viene de lo que tú sacas de ti, sino de lo que tú despiertas en otros. Y cuando logro ver y escuchar a la gente que ha leído el libro, las cosas que dicen, lo que empezaron a encontrar, no puedo dejar de pensar en que cuánto más puedes ayudar mientras más te entregas a lo que haces. Entonces, tengo eso dentro y sí, no sé cuándo, probablemente el próximo año, pero sí. ¿Y con quién compartes entonces, más allá de tu editora, Ofelia, que sí se conecta y nos ve, hola, ¿con quién compartes esa llama de creatividad para ejecutar este libro? Te pregunto porque te tocó hacer un rol diferente, porque por ejemplo cuando te tocó pues trabajar con Norma Pantoja en su libro, o cuando te tocó trabajar con Sixto Porras en su libro Cree en Ti, tú mismo con Erwin, que tú mismo identificaste y le decías, yo creo que tú puedes hacer esto, puedes darle un giro. ¿Cómo tú te sentiste en este proceso, tal vez, Dios mío, voy a decir algo un poco complicado, de desaprender para aprender? Claro, tú sabes que el éxito de la vida está en aprender, desaprender y reaprender. Pero fue interesante lo que aprendí aquí, porque ahora desde la silla de escritor me molestaba cuando ciertas oraciones se cambiaban, porque yo no las escribía así. Y cuando lees el libro, hay cosas que estábamos hablando hace un rato, por ejemplo, sobre que no simplemente tú pases por el libro, sino que el libro pase por ti. La profundidad, hacer las preguntas. Hay muchas oraciones que me tomaron mucho tiempo desarrollarlas y parecen sencillas. Alguien las lee y parece algo rápido, pero si tú las analizas hay muchísima profundidad en ellas. Y no estoy esperando que todo el mundo se siente a meditar en eso, pero si lo encuentras y te habla a ti, es súper. Y esa es la... Esa ha sido tu mayor lección en el proceso. Sí, que cuando me cambiaban el sentido de algunas oraciones era como que me quitaban mi música. Para mí, mi forma de escribir es como una música y tiene ritmo y tiene sentido.
Y es increíble, nunca pensé, ¿Y porque te causó eso incomodidad? me Porque sentí pensaba incomodísimo. Que cambiaba todo el sentido. me sentí incomodísimo. No, a veces no es solo el sentido, sino es lo que cómo lo quieres decir. ¿Cómo lo quieres decir? Porque, por ejemplo, yo puedo leer una línea y te puedo decir exactamente, yo no escribí esta línea. Entonces, cuando hablaba con el equipo editorial, con Ofelia, me decían, no, lo que pasa es que suena mejor así. Y yo no quería que suene mejor así, porque eso no era yo lo que estaba diciendo. Y ahí te tocaba dejarte llevar por ese proceso. Sí, entendí cuánto le puede molestar a un autor que le cambien algunas cosas, porque desde el lado editorial siempre estás buscando lo mejor para el autor. Siempre buscas que el mensaje sea más claro, que la gente lo pueda entender mejor. Siempre estás protegiendo esas cosas. Y es lo mismo con las portadas. No es que estoy haciendo algo que no me gusta por ti, sino como editorial siempre estamos tratando de hacer algo que te va a funcionar a ti. Y hay razones por las cuales hacemos las cosas. Pero desde este lado entendí cuán incómodo puede ser que me cambien esas cosas. Pero qué bueno que tuviste esa capacidad de desdoblarte y sentarte, y ahora en tus próximos trabajos puedes entender lo que eso puede causar. Y ya casi al cierre de esta entrevista, que sé que tienes otros compromisos y te agradezco infinitamente. No, gracias, un honor. Que hayas estado aquí. Le dedicas el libro a tu familia, que son los que han estado ahí contigo siempre. Pero la primera persona a la cual le dedicas este libro es a Lucas. ¿Qué opina Lucas sobre su papá escritor? Aunque es pequeño, sí. Pero ¿qué piensa él? No, todavía no creo que sabe mucho sobre... Tiene 6 años y sabe que escribió un libro y sabe que el libro es para él. Entonces, el día que le mostré me dijo, papá, ¿este libro habla de mí? Dije, sí, pero más que nada, este libro es para ti. Es para ti. Es un legado. Exacto. Yo creo que el trabajo es maravilloso. Sobre todo vas a dejar un legado a Lucas, donde estás fomentando lo importante que es la lectura. No importa cuánto pase el tiempo. Existen aún, yo digo que los 2 grandes libros para mí más importantes, la Biblia y el Quijote. Sí, por supuesto. Que han sido escritos, ¿verdad? A lo largo de los años. Y aún seguimos citando y citando cada uno y encontrando, ¿verdad? Exacto. Matices sobre lo que se escribe. Nada, el tiempo pasa rápido. Solo me resta desearte éxito. Muchísimas el jueves, gracias. En el lanzamiento de la historia Dentro de Ti. Muchísimas gracias. Va a ser ¿a qué hora? En Pura Vida Books a las 7. Los esperamos todos allí. Va a estar firmando los libros. Va a firmar el mío ahora. Y mi recomendación personal: si usted tiene una asignación con usted mismo, con la vida, de replantearse, de buscar más las respuestas, según esto que yo empiezo a leer y no he concluido, voy ya bastante avanzada, las grandes respuestas están en nuestro interior. Exacto. Hacia dónde vamos, la dirección que queremos tomar, y ese rumbo somos los capitanes de nuestra propia vida. Tenemos que tener, como dijo Xavier, disciplina y dirección para poder calmar esa gran pasión que existe dentro de cada uno de nosotros. Todos tenemos una historia que contar, y a mí me alegró muchísimo haber compartido la tuya. Muchísimas gracias. Aquí en mi blog. Muy honrada de tener. Muchas gracias, ha sido un honor compartir contigo una gran entrevista. Gracias. Linda tarde. Mira, y la invitada especial que tenemos viene desde Televicentro de Puerto Rico, una gran periodista, Selimara Adames, va a estar contigo haciendo esa presentación de la historia de Así es, será un gran tiempo. Qué bueno. Bueno, pues allí los espero a todos, que yo estaré dándome la vueltita. Y mira, tengo por aquí de una artesana puertorriqueña que se llama Maola. Te envía esto. Muchísimas gracias. Yo creo que va a iluminar tu hogar. Gracias. Va a iluminar tu oficina, y con un aroma de aquí. Una vela. Puerto Rico. Claro que sí, una vela de café. Gracias. Gracias. Bueno, un beso, me despido. Los veo la semana próxima en otro Café del Viernes del blog de Mujer Real. Chao. Chao. Por aquí.